Muy bien. Buena tarde tengan todos ustedes. Les agradecemos mucho que nos acompañen. Estamos en esta ocasión el doctor Eric Mendoza, secretario de la Academia Mexicana de Neuropatología, y su servidora, Dafne Ayala, presidente de la Academia Mexicana de Neuropatología. Y les damos a todos la bienvenida. Empezamos 6 en punto, esta nuestra sesión mensual del día 10 de septiembre del 2025. Nos da mucho gusto dar continuidad a estas sesiones en esta ocasión para iniciar con la saga de líquido cefalorraquídeo, que todos ustedes seguramente estuvieron viendo nuestro programa. Les recordamos alguna información relevante antes de dar inicio con la sesión del día de hoy. Recuerden visitar nuestra página web. Ahí es donde tenemos todas las actividades de la academia y toda su información vigente, así como estar al tanto de nuestras redes sociales, en este caso Facebook. Les agradecemos todas nuestras seguidores, 218 seguidores. Iniciamos en junio, si no mal recuerdo, con 20 y pico personas que nos habían visitado y seguido. Bueno, pues muchísimas gracias y les invitamos a dar seguimiento a todas las actividades que tiene la academia. En la página web van a poder encontrar información de diferente índole, por ejemplo, todas las sesiones que hemos llevado a cabo a partir de junio de 2025. Además, es importante que van a notar varios botones, entre ellos justo el contenido de la sesión, que son justo las presentaciones in extenso y algunas otras informaciones que estamos generando de las sesiones. Les recordamos que en este año y las próximas sesiones, todas las sesiones van a tener ingreso aquí en este apartado de actividades académicas. Aquí tienen el acceso directamente a Zoom. Es la misma liga para todas nuestras reuniones. Aquí tenemos nuestra segunda reunión del 9 de julio, que también contiene toda la información que se generó en esta sesión, la del 14 de agosto. Por supuesto, ¿qué tipo de información? Bueno, pues cuántas personas nos conectamos a las sesiones, si son médicos o médicas residentes, patólogos, neuropatólogos, de otras especialidades, etcétera, de qué país se conectan con nosotros, de qué ciudad en particular. Ustedes saben, y las personas que nos han estado siguiendo cada mes, que estamos haciendo unos cuestionarios que la verdad es que nos han dado mucha luz respecto del impacto que tiene el contenido de las sesiones de la academia. Por ejemplo, aquí vean ustedes, se hacen cuestionarios antes de la sesión y posteriores a la sesión, y justo vemos el impacto que tienen. Vean ustedes aquí, antes de la sesión, el 32% de las personas contestó la respuesta correcta, pero al finalizar la sesión, cerca del 90% contestó la respuesta correcta. De igual forma, vean, en esta ocasión, el 84% de las personas contestó la respuesta correcta, y al final de la sesión, el 100% de las personas contestó la respuesta correcta. Cabe destacar que todas estas encuestas son completamente anónimas y el único objetivo es justo verificar el impacto que tenemos. Muy bien. Sin más preámbulo, vamos a dar inicio con la sesión el día de hoy, 10 de septiembre. Tenemos el gusto de presentar a la doctora Lidia Faridi Villegas González con el tema de citología de líquido cefalorraquídeo. No solo la morfología, la preparación de la muestra como pilar fundamental para el diagnóstico. La doctora Villegas, ella es médica cirujana, se formó en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, se especializó en anatomía patológica en el Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto, avalado por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Es citopatóloga y se formó en el Instituto Nacional de Cancerología, también por la UNAM. Tiene una maestría en gestión directiva en salud por la Universidad del Valle de México, y actualmente ella es la jefa del Departamento de Citopatología del Instituto Nacional de Cancerología. Les comenté al inicio que esta es una saga que tendremos de líquido cefalorraquídeo, que tendrá continuidad el próximo mes, el 8 de octubre. Recuerden que nuestras sesiones son los segundos miércoles de cada mes, de 6 a 7 de la tarde, y daremos continuidad con la revisión de casos muy interesantes de líquido cefalorraquídeo. Esta sesión estará coordinada también por el Instituto de Cancerología a través de la doctora Mónica Lisset Serrano Arévalo, y los esperamos
el próximo mes. Pues entonces, ahora sí, sin mayor preámbulo, dejo con ustedes a la doctora Lidia Faridi Villegas González, a quien le agradecemos muchísimo haber aceptado esta invitación para participar con nosotros en la academia. Muchísimas gracias, doctora Faridi. No, muchas gracias, al contrario, gracias a usted, doctora, por la invitación. Muy bien, pues bueno, muchas gracias por la invitación, doctora Dafne. Quiero comentarles a todos que esta plática se gestó desde esta maravillosa vista en el puerto en Manzanillo. No sé si se acuerde la doctora Dafne cuando estábamos esperando durante varias horas que nos asignaran para el congreso en la habitación. Y empezamos a platicar y entonces yo le dije a la doctora Dafne, no, pues yo trabajo en el Instituto Nacional de Cancerología, soy citopatóloga, solamente veo células sueltas ahí en el instituto. Y ella me dijo, no, yo soy neuropato y yo le dije, la verdad es que de cerebro y de neuro yo no sé absolutamente nada. Entonces me dijo, ay, qué bueno, si no sabes, entonces ya se van a reanudar las sesiones de la Academia Mexicana de Neuropato para que entres. Y entonces ya para que yo aprendiera. Y le comenté, solamente en el instituto vemos líquidos cefalorraquídeos, es lo único que observamos de neuro. Y entonces le empecé a preguntar cómo es que en su hospital se procesaban los líquidos, qué centrífuga usaba, cuántos mililitros le llegaban, si venían fijados, si no. Y entonces nos empezamos a preguntar ella y yo ¿cómo es que en general los patólogos trabajaban el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Si les llegaban muchos líquidos, si no. Entonces, justamente eso es lo que empezamos a preguntarnos y lo que, por lo que se nos ocurrió empezar a hacer esta como, esta, como dice la doctora, esta saga de estas pláticas de cito. Entonces, tal como su nombre de esta plática dice, que no solo la morfología, o sea, en esta plática no voy a tocar tema de morfología, para eso estará la siguiente, la doctora Mónica, sino que yo les voy a hablar solamente de la preparación de la muestra. Y al final, la verdad es que quisiera que me compartieran ustedes cómo es que lo trabajan en sus hospitales, si es que les llegan muchos, poquitos, si realmente ustedes aportan al diagnóstico con la muestra que les llega. Entonces, bueno, ojalá y podamos platicar y retroalimentarnos de esto. Bueno, solamente como de manera introductoria para ir calentando los motores, vamos a recordar las funciones del líquido cefalorraquídeo. Sabemos que este líquido rodea el cerebro y lo protege, en primer lugar, del impacto que sufriría contra el hueso del cráneo, ¿no? También sabemos que el cerebro pesa más o menos el 2% del peso corporal y que esto puede llegar a ser hasta kilo y medio. Entonces es muy pesado y este líquido al hacerlo flotar, digamos como si disminuyera su peso. Este también regula la concentración de líquidos, electrolitos, hormonas, neurotransmisores y las sustancias de desecho que tenga el cerebro, ¿no? Para su eliminación. Y también como una ganancia, digamos, secundaria, se pueden, por esta vía, administrar algunos medicamentos que no atraviesan la barrera hematoencefálica. Bueno, si el líquido cefalorraquídeo, más o menos son un poquito menos de 100 a 130 mililitros lo que se tiene y se va absorbiendo y generando a lo largo del día y aproximadamente se generan 500 mililitros por día. ¿Y de qué está hecho? Pues en su mayoría es agua, ¿no? Posteriormente proteínas, glucosa, iones, vitaminas y neurotransmisores. Entonces, eso es lo que contiene el líquido cefalorraquídeo, digamos, nada más. Por eso es que su aspecto es transparente, ¿no? En condiciones totalmente normales. ¿Cómo es que se obtiene este líquido cefalorraquídeo para que nosotros podamos evaluarlo? Pues mediante una punción. Este es un procedimiento invasivo y también que puede dejar o secuelas o puede tener algunas complicaciones. Lo más frecuente es que se haga una punción lumbar
pero también se puede hacer una punción suboccipital o directamente de los ventrículos, pero esto es casi siempre en los niños o en los neonatos. Esto casi no se realiza. Sabemos que la punción lumbar se tiene que hacer en el espacio entre la tercera y cuarta o cuarta y quinta espacio intervertebral. Y lo que sería lo ideal, así lo ideal, es que se midiera primero la presión de inicio cuando se empieza el procedimiento. Lo normal es que esté, como dice, entre 50 y 180 milímetros de mercurio. Posteriormente drenar este líquido, más o menos entre 10, 20 mililitros, dice, y detener la punción, volver a medir la presión y cuando haya disminuido entre 10 o 30 milímetros de mercurio, hasta ahí dejar la punción, no más. Claro que esto es lo ideal, casi nunca se hace de esta manera, pero solamente se drena para llenar los tres frasquitos y listo, ¿no? Bueno, entonces lo ideal es dividir la muestra en diferentes contenedores. Casi siempre son tres, pero dependiendo totalmente de qué sea lo que se esté estudiando en el paciente. Siempre teniendo en cuenta que el primer frasquito, las primeras gotas son las que van a tener mayor concentración o mayor cantidad de sangre, por ejemplo, ¿no? Porque recordemos que la aguja traspasa muchísimas estructuras antes de llegar a que pueda drenarse el líquido, la piel, tejido celular subcutáneo, los ligamentos, y ya el espacio intervertebral como tal, ¿no? Para llegar. Entonces, puede tener el primer frasquito o las primeras gotas, sí pueden llegar a tener algunos más eritrocitos o algunos contaminantes. Bueno. ¿Para qué sirve el estudio citológico? El estudio citológico, este sí, es para ver la morfología o la identificación de las células. Entonces, ¿qué células vamos a ver? En primer lugar, pues las células normales, las vamos a ver más adelante. Pero ¿para qué sirve? Para la identificación, para la confirmación o identificación de alguna neoplasia. Y con esto podemos ver si es una neoplasia, no sé, primaria del sistema nervioso central o secundaria o algún linfoma, leucemia. Y con esto podemos determinar o nos ayuda a los clínicos a determinar el estadio clínico de un paciente, ¿no? También, obviamente, no solamente es para esto de determinar las neoplasias, sino también se pueden identificar algunas, si es inflamación o incluso algunas infecciones con algunas tinciones especiales se puede determinar qué tipo de microorganismo es y entonces ya darles que les den un tratamiento al paciente específico dependiendo de lo que hayamos nosotros encontrado en el líquido cefalorraquídeo. Entonces, hay que hacer la diferencia entre el estudio citológico y el estudio citoquímico. Entonces, el estudio citológico, como ya les comenté, vamos a ver las células, la cantidad, la morfología, dependiendo de los antecedentes. Pero el estudio citoquímico, observamos las características del líquido, cómo es su color, el aspecto, cuánta glucosa tiene, las proteínas totales y el porcentaje de células que puede llegar a tener este líquido, así como la cuantificación de la deshidrogenasa láctica. Se pueden, claro, determinar otras cosas, pero este es el estudio citoquímico básico, digamos, que en la generalidad de los hospitales de México se hace en el laboratorio de clínico y el estudio citológico se hace en el laboratorio de patología. Entonces, todos hemos sido ese interno o recibir a ese interno que llega y nos da los dos frascos. Queremos el citoquímico y nos los lleva a nosotros, ¿no? Entonces, no, para saber que son estudios complementarios, son sumamente útiles los dos, pero nosotros nos vamos a enfocar en el citológico. Bueno, y ahora me llega el frasquito con el líquido cefalorraquídeo y ahora ¿qué le hago? ¿No? Bueno, lo que nosotros, bueno, primero, lo que se sugiere es que se mantenga en refrigeración para su conservación menos de 2 horas en el refri a 4 grados centígrados.
pero si estamos seguros de que se va a llevar de inmediato en esas 2 horas. La verdad es que, bueno, no sé en sus hospitales, pero en el INCAN no siempre sucede. Trae el interno, el residente, sus frasquitos así en la mano calentándolos o en la bolsita de su bata y los lleva ahí paseando todo el día al comedor, etcétera. Entonces, cuando no estamos seguros de que ese líquido va a ir a patología, a procesarse, o sea, no solo a que llegue a la recepción y la secretaria lo tenga ahí otras 2 horas, no, que se vaya a procesar. Si no estamos seguros que se va a procesar dentro de las primeras 2 horas, entonces lo ideal es ponerle una solución fijadora. Nosotros la que utilizamos, bueno, se llama Carbowax y lo que contiene es alcohol, polietilenglicol y rifampicina en diferentes proporciones y existe la receta para prepararlo y queda como un colorante anaranjado. Em, pero por o sea, lo que más contiene es este Carbowax es alcohol. Entonces, pues por su facilidad de adquisición, se puede fijar con alcohol en una proporción 1 a 1. O sea que si nos mandan 4 mililitros de líquido cefalorraquídeo, le ponemos 4 mililitros de alcohol y con eso se conservan las células por bastante tiempo, ¿no? Entonces, el objetivo de esto es asegurarnos de que estas células van a preservar su morfología y con esto su estructura para posteriormente, si es necesario, realizarle estudios adicionales como inmunohistoquímica o algunas tinciones especiales, si es que estamos pensando, no sé, en algún microorganismo, etcétera. Pero ese sería el objetivo de la fijación. Alcohol, por su disponibilidad, es el mejor, ¿no? Si pueden preparar este que contiene el polietilenglicol y la rifampicina para que no proliferen los microorganismos y se mantengan mejor las células, qué mejor, ¿no? Pero si no, el alcohol está bien para preservarlas. Ahora, respecto a la tinción, lo que se recomienda es que se tiña los líquidos cefalorraquídeos con 2 tinciones al menos. Nosotros lo teñimos con Hemacolor y Papa Nicolau. Pero, o sea, el Hemacolor es como el Diffquick, como el Giemsa, el Wright, que solamente es como un color morado y rosa, que resalta mucho las células sanguíneas, por ejemplo, y el Papa Nicolau, que para nosotros citopatólogos o los patólogos que estén habituados a ver la citología con PAP, sabemos que las características de la cromatina se ven un poco mejor, que al hacerse transparentes los citoplasmas podemos ver si algunas células están encimadas, podemos observar a través de ellas, entonces tiene sus ventajas, pero yo sé que ahorita más de 2 de ustedes están diciendo, pero es que yo en mi hospital o a mí me enseñaron a ver la citología con HIE. Bueno, pues solamente se les desprenderá la retina, pero nada más. No, la verdad es que es con lo que estén habituados a observar la citología. Entonces, con eso, con lo que ustedes ya sientan confianza, con esa tinción, esa es la indicada, ya sea Papa Nicolau o HIE. Pero sí que se tiña con dos. Con el Hemacolor les sugeriría porque es muy rápido y con el otro con Papa Nicolau o HIE con lo que ustedes estén habituados. Bueno, algo también importante es que todos sabemos que la celularidad en los líquidos cefalorraquídeos es muy escasa. Entonces, se sugiere, se recomienda que se filtren las tinciones previamente a la tinción de las laminillas de los líquidos cefalorraquídeos. Lo que sería mejor es que se tuviera un tren de tinción específico para los cefalorraquídeos, porque al ser tan hipocelular, se puede llegar a pegar 1 o 2 células de alguna otra citología que se contamine y entonces sí puede generar no sé, un diagnóstico erróneo o un falso positivo, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso sí se recomienda. Entonces, o lo filtramos antes de los líquidos cefalorraquídeos o tenemos un tren específico para ellos. Eso sería lo ideal.
Bueno, ahora sí, ¿cómo se tiene que preparar esa laminilla? Lo que sería lo ideal es tener una citocentrífuga, o sea, el citospin, el que solamente se deja como un botoncito en medio de la laminilla con ese, porque ese hace que se concentren las células y se peguen a la laminilla. No así, no todo en todos los hospitales o se tiene la citocentrífuga o se tiene estandarizado este procedimiento, eh, pero algunos los extienden en toda la laminilla líquido cefalorraquídeo. Esto no se recomienda porque la celularidad es muy escasa. Entonces, el rastreo va a ser muy complicado y calcular la cantidad de células que tiene también lo va a hacer. Se pueden desecar o es más complicado su evaluación. Entonces, no se recomienda para nada el, no sé, centrifugar el líquido y luego extenderlo en toda la laminilla. Eso no se recomienda, ¿no? Lo ideal es esto, la citocentrífuga. Bueno, nosotros procesamos de esta manera el líquido. Ustedes ya me contarán cómo lo hacen ustedes en sus hospitales. Nuestra citocentrífuga, la verdad es que es viejita, pero funciona muy bien. Entonces, estos son los insumos que se necesitan para el proceso de los líquidos. Esta cajita, que es como la camisa, la laminilla, evidentemente, donde el portalaminillas. Aquí se me olvidó poner el filtro, pero sería el filtro, es este, que es como justamente de papel filtro y tiene un agujerito en medio. Existen algunos otros que tienen dos agujeritos, etcétera, pero el de nosotros tiene un agujerito que mide 5 milímetros de diámetro, el embudo y este que es el anillo fijador. Lo que nosotros hacemos es que en el portalaminilla se desliza la laminilla se pone encima el filtro. Posteriormente, como pueden ver aquí está el portalaminillas, el filtro se pone encima este embudo y se sujeta con este anillo, ¿no? Se da como la vuelta. Entonces, ¿qué va a pasar? Que solamente aquí, como pueden ver, como pueden ver, se ve el fondo y se ve la laminilla. Nada más ahí es el único lugar en donde va a estar concentrado el líquido. No acá en la laminilla, no aquí abajo, sino solamente en esos 5 milímetros de diámetro, ahí va a estar concentrada la muestra. Entonces, lo que utilizamos nosotros es esta micropipeta, le colocamos 200 microlitros del líquido cefalorraquídeo en cuestión y se centrifuga, bueno, se coloca dentro de esta camisa, como les mencionaba, se cierra y se coloca dentro de nuestra flamante citocentrífuga. Se balancea, evidentemente, se ponen ahí el número de pues, líquidos de muestras que se tengan en ese momento y lo procesamos a 2500 revoluciones durante 5 minutos. Y con eso es con lo que nosotros generamos la laminilla para observar al microscopio. Tenemos este tren pequeñito de tinción de hemacolor exclusivo para los líquidos cefalorraquídeos. Como pueden ver, estos son los líquidos cefalorraquídeos de las muestras que tenemos y se tiñen, no se tiñe otra cosa en este tren más que eso, ¿no? Entonces está la solución fijadora, que ya viene el kit de Hemacolor. Yo creo que ya casi todo, bueno, todo el mundo lo conoce, no lo sé la verdad, pero el Hemacolor consta de dos tinciones en específico. Y todo el kit son tres. La solución fijadora, colorante que es rojo y este colorante que es azul. No dice exactamente que sea hematoxilina, que sea eosina, no dice exactamente. Así tal cual viene como solución uno, solución 2 y solución 3. Entonces, lo que sí es que está hecho a base de metanol, ajá, y aquí es donde se fijan las laminillas.
Están más o menos calculado que estén unos 25 segundos más o menos, unos 14 baños aproximadamente para teñir la laminilla. Entonces se deja aquí unos 25 segundos para la tinción y otros 25 segundos en en este colorante anaranjado, que es la solución 2, posteriormente en la solución azul, que es la solución 3, y queda la laminilla súper teñida de azul, muy, muy, muy azul. Posteriormente se pasa al buffer y al agua para que se enjuague, si no queda muy, muy azul como el fondo y toda la laminilla. Entonces son esos tres pasos que aquí están como más, son más pasos porque se tiene el tiempo y el tren es específico, pero cuando se quiere utilizar el Emacolor como una tinción rápida, solamente se necesitan estos tres frasquitos colorantes, son los únicos. Bueno. Ahora, ¿cómo vamos a ver en el microscopio el líquido cefalorraquídeo normal? Lo normal es que no veamos nada. Entonces, lo que vamos a ver en realidad es algún tipo como de fondo proteináceo o limpio, que son como estos grupitos como que parecen basuritas, estas sí parece que son talco, pero vamos a ver un fondo eh, limpio o con un poco de proteínas. Y estos puntitos azules que vemos, que son muy escasos, son linfocitos. Así es como generalmente vamos a observar los líquidos cefalorraquídeos hipocelulares, porque así son. Vemos un linfocito perdido y nos cuesta trabajo encontrar otro linfocito, un eritrocito, algo que parece como un monocito, y así van a estar de separados cuando se utiliza la citocentrífuga. Entonces van a ser muy pocos y su morfología va a ser, no va a llamar la atención, ¿no? Esta tinción, como les dije, es hemacolor y lo que vemos es que está muy morado, ¿no? Es muy morado el núcleo y menos morado el citoplasma. Y se supone que el eritrocito tendría que estar teñido de rojo, pero no tuvo suerte. Entonces, para valorar los líquidos cefalorraquídeos, también es de suma importancia los antecedentes. Si no, no vamos a saber qué estamos buscando. Eh, este es solamente un ejemplo, no son casos, los casos los va a poner los interesantes, los más padres, los tiene la doctora Mónica, no se lo pierdan. Y este es un paciente, es un hombre de 43 años que tiene antecedente de leucemia linfocítica crónica. Y entonces lo que vamos a observar, miren la diferencia, ¿no? Esta, esta cantidad de células que está al mismo objetivo que esta se ve totalmente diferente, ¿cierto? Aquí podemos ver hasta las basuritas y todo, y los linfocitos son escasos y muy aislados, y observamos en este que es el ejemplo, y vemos cómo son muy numerosos, ¿no? Desde ahí. El fondo sigue siendo igual, con un poquito de proteinácea, no vemos sangre, no vemos muchos eritrocitos, entonces todo está bien, y nos acerca, esta es otra foto, volvemos a observar que hay unos linfocitos más pequeños, más maduros y podemos ver otros que están más grandes, pero bueno, esto lo veremos en este, en fotos posteriores. Ah, y ya empezamos a ver, ¿no? ¿Cómo es la morfología? Podemos observar aquí que esta célula tiene un núcleo más o menos redondito, es chiquito, y tiene bordes lisos. Ahora lo comparamos con este, es más grande y observen cómo está como lobulado. Aquí también, miren, tiene estas irregularidades en el contorno. Este es un núcleo más pequeño, tiene citoplasma y tiene menos irregularidades. Este está más grande. Entonces, aquí empezamos a ver que tiene variaciones en el tamaño. Aquí vemos francamente como una célula tiene un núcleo más pequeño y estas tienen unos núcleos más grandes este, con escaso citoplasma. Esta es una tinción de Papa Nicolau que nosotros la observamos de la misma manera. A este aumento vemos cómo hay un incremento de la celularidad
no se ve como el ejemplo del líquido cefalorraquídeo normal. Y lo que estamos observando es justamente cómo sí se conservan la morfología de las células. Algunas no, miren, ya explotó, ya no se ve bien el contorno de la membrana nuclear, pero otros se observa perfectamente cómo están irregulares, ¿no? Aquí ya podemos empezar a idear que el diagnóstico, que sí tiene infiltración, que esto no es normal para nada y haciendo este ejercicio con el antecedente, podemos decir que está infiltrado, ¿cierto? Este es el mismo ejemplo. Podemos ver la anisonucleosis. Tienen escaso citoplasma y los núcleos están irregulares, ¿no? Y la cromatina. Algunos, insisto, algunos sí, sí están, o sea, se rompió su citoplasma, también el núcleo, y entonces no se puede observar claramente, ¿no? No es lo mismo hacer un diagnóstico sobre, imagínense que todos los linfocitos o todas las células, perdón, están así, no vamos a poder ver las características del contorno de la membrana nuclear, ¿cierto? Pero en esta sí los podemos ver, podemos hasta idear que ahí tiene la cromatina y esta también se observa completa, ¿no? En el núcleo y en el citoplasma. Ahí se salta. Esta es una mujer de 65 años que llegó, está en abordaje diagnóstico, o sea, le están haciendo muchos estudios para ver qué tiene y lo único que sabemos es que en imagen tiene un tumor en el pulmón. Tenemos esta misma foto del líquido cefalorraquídeo teñido con hemacolor y vemos que está muy morado porque es el hemacolor. Y también, en primer lugar, está hipercelular. Eso es lo primero que observamos. Eso no es normal que esté hipercelular. Entonces, nos acercamos un poquito más y, y lo que vemos es que son núcleos grandes con mucho citoplasma y algunos de los citoplasmas hasta parece que están claros, ¿no? Que tienen como un nucleolo con bastante irregularidad, pero a diferencia del anterior, este tiene muchísimo citoplasma. En la tinción de Papa Nicolau vemos que tiene mucha celularidad y que tiene amplio citoplasma, ¿no? Tiene nucleolo. Esta es una tinción de Papa Nicolau ya. Y vemos cómo tienen las que les estoy mostrando muchísimo citoplasma y es citoplasma claro. Y con el antecedente que tenemos de la paciente, podemos pensar que esto está infiltrado, ¿no? Por este tumor que tiene, ¿qué podría ser? Pues yo creo que por la morfología, un adenocarcinoma. Bueno, este paciente, este es otro ejemplo, es un hombre de 45 años con sospecha de neoplasia de células plasmáticas y tenemos esta foto en donde vemos que está hipercelular muchísimo y eh, en la tinción de Papa Nicolau se alcanzan a ver estas células como, la verdad está hiperteñido, pero sí vemos que tienen el núcleo está un poquito rechazado, ¿no? Por lo del antecedente de las células plasmáticas. Aquí quiero abrir un paréntesis y decir que le hicimos bloque celular. Pero ¿cómo le hicimos bloque celular a un líquido cefalorraquídeo? Lo que pasa es que tenemos nosotros una esponjita que hay una que mide 1 centímetro y otra que mide 0,5 y lo que hacemos es que en el líquido la dejamos 10 minutos adentro del líquido para que absorba todo lo que se pueda y luego se maneja como si este fuera una biopsia, ¿no? La metemos, se corta con el HIE y se cierra el paréntesis. Y lo que vemos, esta foto ya sé que está borrosa, discúlpeme, pero se observa la trama de la esponjita y en medio de estas se ven las células. Ya sé que no son muchas, porque es un líquido cefalorraquídeo. Y si le pudimos hacer inmunohistoquímica, aquí está el CD135, que a mayor aumento se pueden ver considerablemente bien cuando se necesite hacer un diagnóstico en el líquido cefalorraquídeo. No siempre tiene que ser así. Existen otros tejidos, ¿no? Más accesibles con mayor celularidad. Y CD56, que también se observa aquí la trama, ¿no? De la esponja y estas celulitas que a mayor aumento se pueden observar de esta manera. Y por último, quiero compartirles qué se ve en el INCAN. Nuestras muestras de líquido cefalorraquídeo son 1.500 aproximadamente por año y del total de líquidos cefalorraquídeos que tenemos una positividad del 2,6%.
sea, son la verdad poquitas, unas 40 más o menos. Y de las neoplasias de líquido cefalorraquídeo, casi todas son linfoides, es leucemia o linfoma hasta en un 61%. El 28% son carcinomas y el 10% solo porque lo separamos como neoplasias de células plasmáticas. Y de los carcinomas, los que tenemos es en igual proporción los carcinomas de mama, y, o sea, con antecedente, perdón, con antecedente de carcinoma de mama y con antecedente de carcinoma de pulmón. Y solamente tuvimos el año pasado, que es esta muestra, un adenocarcinoma pancreatobiliar con fenotipo pancreatobiliar. Y entonces, pues con esto termino la presentación, que solo era de 30 minutos y creo que apenas sí lo logré. Y quisiera que me compartieran ustedes cómo trabajan el líquido cefalorraquídeo y si es de utilidad su diagnóstico como parte del abordaje de los pacientes. Doctora, muchas gracias por la plática. Aquí el doctor Ludwig nos pone excelente plática, gracias. En el INCAN han intentado procesar el líquido cefalorraquídeo con citología en base líquida. No, no tenemos, teníamos base líquida, apenas se está introduciendo esto nuevo para la ginecológica y no tenemos experiencia en base líquida. ¿Ustedes sí? No, Fari, la verdad es que eh, eh, preguntaba precisamente porque en la base líquida se concentran las células, entonces había leído algunos artículos en donde se podía, pero tenía esa duda. Nosotros no procesamos este tipo de material en el instituto. Muchas gracias, doctor Ludwig. Sí, no, no tenemos experiencia, pero sí también puede ser pues un otro método, ¿no? Para utilizar la base líquida que justamente, como dice, se concentra las células y pues también se recuperan más. Muy bien. La doctora Karina Scarlett nos dice, muchas gracias por la plática. Tengo una duda. ¿Se debe colocar el alcohol 1 a 1 siempre antes de iniciar el proceso de centrífuga o cuando es necesario? Sí, antes justo se tiene que colocar el alcohol, pero lo tiene que colocar el que toma la muestra. El clínico es el que debe de poner el alcohol porque justamente está tomando la muestra y dependiendo de la cantidad de mililitros que tomó, es la cantidad de mililitros que él debe de poner, el que haya tomado la muestra, debe de poner para entregárnoslo ya fijado. Entonces, y la proporción sí, siempre es 1 a 1. 3 mililitros de líquido cefalorraquídeo, 3 mililitros de alcohol. 5 mililitros de cefalorraquídeo, 5 mililitros de alcohol. Ujú. La doctora Brenda nos dice, hola doctora, ¿cómo se llaman las esponjitas para poder hacer el bloque celular? Se llaman Cytopath Disc. Nadie nos quiere contar cómo procesan sus cefalorraquídeos este, y si tienen muchos o no. Me dice yo al servicio de mato. Muy seguido las hago con PAP y el extendido normal, ya que no tengo citocentrífuga. Ah, sí. Alguien dice que es citotecnólogo de Oaxaca y que le llegan, bueno, entiendo que le llegan, que los hace con PAP y los extiende. Oh, yo diría que no los extendieras porque se pierde mucho por ser tan hipocelulares. O sea, lo ideal es que se concentrara, ¿no? La muestra. Perfecto. En lo que, si el doctor Eric nos ayuda a ir recopilando las preguntas que tenemos en el chat, me gustaría justo, pues muchísimo agradecer a la doctora Villegas su presentación y en efecto esta plática se gestó en Manzanillo, en el Congreso del Colegio de Asociación Mexicana de Patólogos, eh, con varios objetivos. Dos principales importantísimos. Lo primero, pues justo es la relevancia que tiene el adecuado procesamiento del espécimen para que podamos hacer un buen diagnóstico. Ya vimos ahorita en el chat que no todas las instituciones en el país cuentan con las herramientas que se requieren para hacer esto, que es justo lo adecuado. Y la segunda es que en el estudio citológico contamos con varios checklist de reporte, ¿no? Por ejemplo, todos conocemos Bethesda de tiroides,
y de otros sitios anatómicos, pero particularmente del líquido cefalorraquídeo, pues no hay como una regla, como un estándar que todas podamos seguir para hacer óptimo la información. Particularmente aquellos líquidos cefalorraquídeos que son hipercelulares, bueno, creo que no son tan difíciles para el diagnóstico y decir, pues este líquido tiene infiltración neoplásica, pero en aquellos líquidos cefalorraquídeos donde son limítrofes, donde sí tenemos acceso o no al estudio de inmunocitoquímica, ¿no? Por ejemplo, particularmente en hospital en Ixtapaluca recibimos muchos líquidos cefalorraquídeos de personas que tienen leucemias y linfomas, ¿no? Para búsqueda intencionada de infiltración neoplásica. Y bueno, pues sabemos que el líquido cefalorraquídeo puede tener linfocitos, por supuesto, pero muy escasos, ¿no? Pero a veces, bueno, pues, ¿qué tan escasos? O esta pleocitosis leve que podemos encontrar, ¿no? Con personas que ya han recibido, por ejemplo, tratamiento intratecal, ¿no? Entonces, son cambios reactivos, son células neoplásicas, hacemos inmunocitoquímica. Entonces, creo que ese es el principal objetivo, reconocer, recapitular el adecuado manejo de los especímenes, pero pues sí, como decía la doctora Villegas, conocer la experiencia que tenemos para que pudiéramos, incluso hasta las personas que estén interesadas, pues formar un pequeño grupo de estudio que pudiera hacer una propuesta de una estandarización en el reporte de los líquidos cefalorraquídeos, ¿no? Fue parte de lo que platicamos y justo por eso decidimos hacer esta saga de líquidos cefalorraquídeos. Entonces, no sé, a este respecto de la inmunocitoquímica, cuando sí, cuando no, líquidos limítrofes, cómo reportarlos y cómo trabajan ustedes en el INCAN. Sí, justo eso es lo que, como el objetivo también de compartir, ¿no? Porque tal vez de manera aislada lo que a mí me parece pleocitosis y lo saco así, probablemente, o sea, la doctora Dafne no, o sea, lo pone ya, no sé, como con infiltración, no sé, pero cada quien estamos como separados y trabajando de manera aislada y por eso es que me me pareció muy interesante compartir empezar como poco a poco, al menos en el proceso de la muestra. Después ya van a ser algunos casos interesantes y ojalá justamente como el objetivo es que si alguien más ve muchos líquidos cefalorraquídeos o está interesado, que podamos estandarizar un poco hasta dónde es pleocitosis, si se considera como en el diámetro de la base líquida, si se considera la cantidad de células en determinada diámetro de la muestra, o sea, tratar de hacer, pues estandarizarlo y homogeneizar los criterios, que siempre es como lo ideal, ¿no? Para que todos hablemos el mismo idioma. Eso sería el objetivo, pero vamos paso a paso. Perfecto. Doctora, pues muchas preguntas. Si me permite, leo algunas cuantas. Melissa Martínez nos pregunta, bueno, nos dice primero muchas gracias por la plática. Excelente. Como siempre, una duda. Hay médicos que no quieren fijar el líquido cefalorraquídeo en alcohol. ¿Tendrá alguna utilidad que no lo fijen, que nosotros no sepamos? ¿O cómo lo convenzo que fijen el líquido cefalorraquídeo? No sé cómo se puede, uno quiere convencer al clínico de tantas cosas, pues, o sea, si el clínico realmente bueno, si realmente llega ese líquido cefalorraquídeo o está refrigerado eh, a 4 grados antes de que llegue al laboratorio y se procese, pues puede no ponerle nada. Pero no sé también cómo ve usted, doctora, cómo llegan esos líquidos. ¿Usted se los reporta que están bien las células o las células ya están lisadas? Si, por ejemplo, lo puede diagnosticar usted perfectamente, se ve bien el contorno nuclear, el contorno del citoplasma, las características citomorfológicas, pues no hay ningún problema. Como lo está haciendo el clínico, está bien. Pero, en cambio,
los está usted reportando tal vez como inadecuados o que son acelulares cuando están buscando algo de infiltración, o tiene una infección y no se ve nada, entonces creo que ahí sería el punto como de corte para decidir qué se puede hacer con ese clínico que no quiere fijar los líquidos, ¿no? Entonces, sería esa cuestión. Si usted ve las células bien conservadas, no hay problema que siga no fijándolo, pero si tiene problemas para usted verlo, seguramente se los está reportando inadecuados o que no se pueden ver bien, y ahí es donde tiene el respaldo de decir, mira, como no se ven bien las células porque no lo estás fijando, y así se podría tal vez convencer al clínico para que lo fije con algo, con alcohol. Muchas gracias, doctora. La doctora Denise de León nos dice, tengo una pregunta. ¿Qué pasa cuando el hematólogo busca intencionadamente que un líquido cefalorraquídeo infiltrado se reporte negativo para trasplante de médula ósea? Eso me pasa en mi hospital. Y busca intencionadamente que un líquido se reporte negativo. Pues se tendría, no entiendo muy bien su pregunta, pero em, mm, se- si busca intencionadamente que sea negativo, pues tendría que ver cómo se está procesando el líquido, si manda la cantidad suficiente de muestra, no sé, 3 5 10 mililitros para saber eh, que está mandando una buena muestra, que esté bien fijado, y no sé qué sea lo que usted observe ahí, ¿no? Si se ve estos aislados linfocitos, para nada más, pues entonces se reporta normal, ¿no? Que está negativo para infiltración. Muy bien. También nos No dice, sé. me gustaría saber también su opinión de cuántos líquidos cefalorraquídeos reportan como punción traumática. Mencionan que en su hospital es muy frecuente. Sí, muchos. No tengo exactamente el porcentaje, el dato, pero siempre a principios de marzo, cuando llegan los residentes y se incrementan las punciones traumáticas, ¿no? Entonces, sí, sí es frecuente la punción traumática, sobre todo, ajá, sí, cuando pasa esto del cambio de los residentes, sí, sí se incrementa el número de punción traumática, sí, son muchos. Mm. Y sí, también le ponemos punción traumática cuando está lleno de eritrocitos y no se ve otra cosa. Mm. Aún quedan algunas preguntas, sin embargo, yo creo que esas las podemos dejar para que se contesten en la página, en el apartado de sesiones. Eh, Ok, muy bien, muchas gracias, doctora. gracias. Perfectísimo. Bueno, pues entonces justo pasamos al apartado final de nuestra sesión. Les agradecemos mucho que hayan participado con nosotros, y como pues hemos dejado ya asentado, uno de los principales objetivos es retomar las bases del procesamiento, el diagnóstico del líquido cefalorraquídeo, y pues para las personas que estén interesadas, justo pues empezar a tener este proyecto de quizá culminar con una estandarización para el informe de los líquidos cefalorraquídeos. No se olviden de la próxima sesión el mes que viene, el día 8 de octubre. Y muchísimas gracias por su participación. Muchísimas gracias, doctora Faridi Villegas, por participar con nosotros en la academia, y los esperamos el próximo mes. Muchas gracias.